Bueno, que el Señor les bendiga en esta tarde. Qué bueno es que podamos estar nuevamente estudiando la palabra de Dios en este día martes. Y en verdad me llena el alma, me llena el corazón de poder estar compartiendo con vos este momento tan especial, que es compartir el mensaje, la enseñanza de la palabra del poderoso Dios, del eterno Dios, el maravilloso Dios creador de los cielos y de la tierra, ¿no? Entonces me apasiona el hecho de poder en este tiempo poder llegar a poder enseñar la palabra de Dios. Vamos a continuar hoy con las advertencias del Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver la parte número 14. En verdad, esta enseñanza de las advertencias es un llamado de atención, ¿no? Yo sigo sosteniendo lo que como cuando comenzamos a estudiar en las primeras veces, ¿no? Este estudio de la palabra. El Señor advierte a su pueblo, advierte a un pueblo que iba a vivir en un mundo plagado de pecado, lejos de Dios, y que tratan siempre por todos los medios de atacarnos para apartarnos del Dios viviente. Hoy quiero que vayamos a la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, es una advertencia que Dios da. Entiendo que es una advertencia que el Señor da porque lo habla, entiendo que lo está hablando de una forma contundente, una forma muy terminante, una forma realmente que llama la atención. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parecen que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una de las cosas que nosotros venimos viendo en este tiempo, en lo que es en nuestro diario vivir en el Señor, vemos que la gente ha dejado de estudiar la palabra de Dios. Son muy pocos los que conocen la palabra de Dios y que tienen el anhelo de escudriñarla, de experimentar, ¿no? El hecho de conocer a Dios a través de las Escrituras. Hay muy poca comunión con la palabra de Dios. Yo veo mucho analfabetismo con respecto a la palabra de Dios. La mayoría de las veces que hablas con personas o nos toca a nosotros ir a predicar a un lado o hablas con alguien, siempre dicen, el Señor, dice mi pastor o mi apóstol me dijo tal cosa. Le habla la palabra de Dios y vos notás que no comprende. Estoy hablando tengo conocidos y de personas que predican la palabra de Dios. El tema es que, por ejemplo, que el pueblo ignore la palabra de Dios y que yo como pastor debe enseñarla, porque para eso fui puesto, para enseñar la palabra de Dios. Porque esto es lo que decía Pablo, le decía a Timoteo. Por ejemplo, si uno va a segunda de Timoteo, ¿no? Fíjense en esto, vamos a verlo por la palabra de Dios. Capítulo 3, verso 14 al 17. Esto le decía el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, que era un pastor de iglesia, y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Esto lo venía hablando porque hablaba del carácter de la gente de los postreros tiempos. Entonces la diferencia que tiene que haber de un verdadero hijo de Dios a alguien que adula o con la palabra de Dios trata de manipular. Entonces le decía, pero tú has seguido, esto le decía a Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, con los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, ¿no? O sea, siempre Dios nos va a librar con mano poderosa. Vamos a pasar por situaciones difíciles, pero confiamos que Dios tiene cuidado de nosotros. Eso no hay ningún tipo de duda, ¿sí? Entonces, y también todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, que quieren vivir agradando al Señor, dice piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. O sea, no debes ignorar esto, que vas a padecer persecución. Si no te persiguen por la palabra de Dios, te tienes que entrar a preocupar. O sea, si no le caes mal a alguien por llevar la palabra de Dios, te tiene que preocupar, ¿sí? Como discípulo del Señor, como discípula del Señor, te tiene que empezar a preocupar. Porque estamos rayando muy cerca del mundo, estamos en una forma del mundo, estamos muy cerca del mundo. Si pasamos desapercibido, quiere decir que no estamos haciendo algo bien, ¿no?
Entonces, por eso que le decía que se va a padecer persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, o sea, esa gente que engaña, que miente, que dice tantas cosas malas, pero tú, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Por favor, presta atención a esto, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, como pastor, yo debo enseñar la palabra de Dios para que la gente pueda aprender a vivir y escuchar la voz de Dios, que es su palabra. ¿Por qué? Porque este tiempo, lamentablemente, han salido mucha gente, digo han salido porque es un poco lo que dice la Biblia, ¿no? Que empezaron a aparecer, esto no es de ahora, de hace unos cuantos años. De hecho, que si uno lee en detenimiento la palabra de Dios, nos encontramos que Pablo tenía que luchar muchas veces y los apóstoles, los demás apóstoles, con esas palabras que decían, ¿no? De personas que iban a estar en contra de la Escritura, que iban a enseñar en contra de la Escritura. Cuando el Señor estaba en la tierra, cuando le dice estas palabras escudriñad en la Escritura, que le decía a Juan, uno nota realmente la profundidad en la cual el Señor está diciendo, porque esto es una advertencia. Cuando habla de escudriñar la Escritura, no significa leer por encima. Porque leer por encima, muchos dicen, yo leí la Biblia, no sé, 3 veces completa, 4 veces completa. Así muchas veces hemos encontrado personas que dicen. Ahora, vos le notás que la vida que llevan es una vida fuera de la palabra de Dios. La han leído como un libro, como si estuviesen leyendo, no sé, un libro de Larousse, ¿viste? O están leyendo un libro de alguien, de un escritor famoso. Y la palabra de Dios no es un libro, si bien es un libro en sí. La palabra de Dios es viva y eficaz, es una palabra poderosa, es una palabra gloriosa que trae la vida de Dios para que nosotros podamos comprender de cómo vivir agradando a Dios y en un mundo plagado de que todo va a ser en contra de lo que nosotros vivimos. Por eso yo creo que el Señor advierte en el Nuevo Testamento con respecto a las Escrituras, porque en el Nuevo Testamento es cuando más se desatan aquellos que iban en contra de la propia palabra de Dios. Si uno, no vamos a entrar en el tema, pero si uno lee completamente el libro de Romanos capítulo 15, nos encontramos con que había gente que no creía en la resurrección. Por eso el apóstol Pablo, si uno nota todo el capítulo 15, tiene que refutar con palabras de Dios aquellas cosas que ellos estaban enseñando mal. O sea, siempre hay alguien que trata de enseñar mal. Por eso, pues dice, pero tú, le decía a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, que has aprendido y que prestaste atención y que sabes. Por eso, el escudriñar la Escritura es conocer a Dios, es meternos en la profundidad de Dios, meternos en la profundidad de la palabra de Dios para comprender qué es lo que Dios quiere hablar con nosotros, qué es lo que nos quiere enseñar. Por eso que le decía el Señor Jesús que deben escudriñar la Escritura porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, nosotros necesitamos el testimonio de Jesús. Que me cuente fulano, mengano, sultano, sus sanidades, sus milagros, sus maravillas, sus cosas que pasó. Y está bueno porque enriquece eso el hecho de que saber, de certificar que Dios tiene poder y que el poder de Dios no ha menguado, ni ha disminuido, ni ha descesado los dones de Dios. ¿Me comprenden? No ha cesado. Dios sigue obrando en favor y en misericordia. De hecho, que podríamos contar testimonios cada uno de nosotros. Ahora, el Señor nos llama realmente a escudriñar la Escritura porque de ella viene la vida eterna. Yo debo aprender a cómo caminar. Cuando habla el Señor Jesucristo, dice que a ustedes les parece que necesitan la vida eterna y ellas dan testimonio de mí o hablan de mí
lo que está diciendo el Señor, que ellas nos van a enseñar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, que no le falte nada, que sea perfecto, que tenga el conocimiento pleno del Dios que está sirviendo, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios te va a llevar a hacer buena obra, vas a poder ver la gracia de Dios y la gloria de Dios, pero necesariamente debemos ser tratados por Dios, debemos ser tratados por el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que es viva y eficaz, no la palabra del hombre. Por eso Lucas, en el Evangelio según San Lucas, Lucas dice estas palabras. Yo quiero que me acompañes a Lucas capítulo 21. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí llegué. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Capítulo 21, en el verso 33, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso dice en el 34, mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando, y que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto era una palabra, cuando le decía esta palabra a los discípulos y a los judíos, cuando le hablaba esta palabra, era justamente para que ellos se sientan fortalecidos, que puedan vivir en la vida del Señor, de vivir esa gracia de Dios, vivir dentro de ese parámetro de la palabra de Dios. Hoy por hoy muchos se han alejado de la palabra de Dios. Y cuando uno se aleja de la palabra de Dios, es fácil de manipular, es fácil de llevar al error, es fácil de llevar a que cada uno decida o diga algo que le parece bonito, que le parece bien, pero que está fuera de la palabra del Señor. Y el Señor nos llama a vivir por la palabra de Dios. Que espero haberme explicado. El Señor te llama a que vivas centrado en la palabra de Dios. Que te cuenten un testimonio, que vos cuéntenos un testimonio, está bueno. Podés predicar contando un testimonio de que Dios te sanó, o hizo una obra de prosperidad, o unió a tu matrimonio, a tu familia, restaurado. Está bien el hecho de poder. Pero esto no es una doctrina. Estas son dádivas de Dios, estas son doctrinas o enseñanzas periféricas, pero la enseñanza central del Evangelio es saber que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es la única que nos va a hacer perfecto en el día de mañana. Por eso debemos prepararnos para poder alcanzar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando conozco la palabra más me alejo del pecado. Cuando ignoro la palabra de Dios, siempre siempre tratamos, a esto me refiero, de manipular y llevar la palabra que esté de acuerdo con mi vida y con mi pensamiento. Hace unos años yo hablaba con un hombre que adulteraba. Yo le predicaba la palabra de Dios a este varón. Le hablaba del Señor y le decía que no estaba bien lo que estaba haciendo adulterando, que era pecado, que era una transgresión frente a Dios y que tarde o temprano su familia iba a ser destruida. Este hombre me responde estas palabras. Él me dice, yo sé que si no es de Dios, Dios me lo va a sacar. Esto me dijeron, que si esto no es de Dios, Dios me lo va a sacar. Entonces le dije, Dios no te va a sacar nada. Dios lo que está esperando es que todo hombre proceda al arrepentimiento. Se enojó conmigo, me dejó de hablar. Por mucho tiempo me dejó de hablar, pero un día lo vuelvo a encontrar. Me abraza y me da gracias. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dijo, no, la verdad que comprendí. Me di cuenta que estaba por destruir mi familia, que estuve mal, que le fallé a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas. Le fallé a Dios por sobre todas las cosas. Estoy arrepentido. Bueno, Dios trató con él y lo transformó. Pero esas palabras que muchas veces muchos dicen, digamos,
Si no es de Dios, Dios me lo va a sacar. Es lo peor que puede haber. Por eso siempre digo que el Señor nunca nos va a llevar hacia el pecado. Cuando hay una mujer que está siendo atraída y seducida con el deseo de estar con un hombre casado, no es Dios que te está poniendo un hombre casado, porque obviamente Dios no te va a llevar a pecar. Es tu propia concupiscencia que va a dar luz al pecado, y el pecado va a dar luz a la muerte. Así lo mismo los varones. Entonces, es necesario que yo deba conocer las Escrituras para poder conocer la grandeza de Dios viviente. El Señor Jesús, el Señor mismo, Jesucristo, Él le dijo estas palabras en el capítulo 24, en el verso 4, dice, cuando ellos le preguntaban cómo sería, ¿no?, el fin de la venida del Señor y el fin de los siglos, Él le respondió, dice Jesús, o sea, respondiendo Jesús le dijo al verso 24:4 de Mateo, dice, mirad que nadie os engañe. O sea, lo que está diciendo acá, está advirtiendo que iba a venir un engaño, que iba a venir engaños. Por esto es lo que está diciendo, porque dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto es lo que le estaba respondiendo, y yo creo que se está cumpliendo cada una de la palabra de Dios. Por eso cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El Señor cumple la palabra, y lo que está diciendo se cumplirá. Y Él le decía, porque había mucho engaño. Yo creo que en este tiempo Dios nos advierte de irnos a la palabra de Dios, que te preocupes en buscar una Biblia. A veces yo no estoy muy de acuerdo, si bien yo también tengo la Biblia en el celular. Cuando no tenés dominio propio con un celular, estás leyendo la Biblia y automáticamente se dispara el celular y empieza a llegarte un mensaje de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, no sé de qué aplicación tengas, llega un mensaje de tal persona, suena y automáticamente te distrae y vas primeramente a ver el mensaje que llegó y dejás de estudiar la palabra de Dios. Entonces después, como no entendés, como se te cruzó la idea y no sabés qué es lo que quiere decir, lo dejás de estudiar. Entonces, para tomarte, siempre tienen que entenderme esto es lo que te estoy enseñando. Cuando tomamos el tiempo para Dios, es un tiempo para Dios. Ya no hay el celular, ya no está la televisión prendida, ya no está la radio prendida, ya no hay nada. Estamos con el Señor a solas, en el secreto, para poder ser recompensado en público. Vamos a tener buenos frutos desde el momento que entremos al secreto con el Señor y a escudriñar la Escritura. Eso nos llevará a la victoria y al conocimiento de Dios. Si nosotros no escudriñamos la Escritura, vamos a ser presa fácil de esta gente que va a engañar. Yo miro, por ejemplo, qué es lo que está pasando en este tiempo, ¿no? Es lo que se han levantado muchos que engañan. Y esto lo venía advirtiendo el Señor aún en el Antiguo Testamento, perdón. En el capítulo 23 de Jeremías, me leo esto y me explota el corazón, porque miro y parece que fue escrito ayer, es como un pan recién sacado del horno, calentita esta palabra de Dios. Porque es lo que qué es lo que está ocurriendo ahora. Y el Señor Jesucristo le decía a Jeremías, casi digo Pablo, a Jeremías, él dice en el verso 9 anterior, dice, profetas mentirosos. O sea, hay una advertencia en el Antiguo Testamento también, de que iban a venir este tiempo profetas mentirosos y que iban a engañar a muchos. Cuando uno ignora, vuelvo a decirte lo mismo, cuando ignoras la Escritura, sorpresa fácil es para que te engañen. Sorpresa fácil. Cualquier cosa que digan los demás estará bien. Por eso yo la otra vez hablaba en un lugar con respecto a la homosexualidad, con respecto al aborto. Y cristianos, se supone cristianos, me miraban con una cara como diciendo, cállate la boca, o yo no estoy de acuerdo, o a mí me parece. Yo lo miraba, seguía hablando. O sea, no hay peor cosa que para un hijo de Dios que vos te pongas, digamos, incómodo, porque si te pone incómodo cuando estamos hablando la palabra de Dios, quiere decir que estás lejos de Dios. Y a mí me apasiona el hecho de poder predicar la palabra de Dios, porque sé que voy a cubrir multitud de pecados y voy a salvar del infierno un alma. Por eso necesito, cuando me dan la oportunidad de hablar, voy a hablar las verdades de Dios. Entonces, Jeremías habla y el Señor le inspira estas palabras. Miren lo que dice. Vamos a ver del verso 9 en adelante. Por favor, presta atención a esto.
Dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio, o sea, tambaleando, y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová Dios y delante de sus santas palabras. Miren esto, lo que está diciendo. O sea, te descompagina. Decía, es como, viste, cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo habla a los Gálatas y le dice, Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó? Lo que estaba en este momento Jeremías diciendo, la verdad que estoy flayado. Lo que escucho es una locura, que es lo que nos pasa a nosotros. Cuando vos escuchás hablar, si no puede decir lo que está diciendo. En un programa de radio, en un programa de televisión, lo que están diciendo es una locura. Se supone que son cristianos y que deben enseñar la palabra de Dios. Por eso la advertencia en el Nuevo Testamento de escudriñar la Escritura es tan importante. Mire, sigue diciendo esto. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. O sea, el profeta es el que trae palabra de Dios y el sacerdote el que ministra esa palabra que Dios está hablando. A esto se estaba refiriendo, ¿no? Dice, son impíos, o sea, son pecadores. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. O sea, aún en la iglesia, en el templo, hallé o encontré su maldad. Por tanto, su camino será como el resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. O sea, no va a tomar por inocente al culpable. Todo aquel que genera la transgresión y el alejamiento de la palabra genuina de Dios, aquellos que son hijos de Dios, tarde o temprano tendrán que enfrentarse con los juicios de Dios. Cara a cara van a tener que rendir cuenta delante del Señor. Por eso cuando hay estos profetas que se han levantado en este tiempo, trayendo esas doctrinas de demonios, esas doctrinas erradas, diabólicas, carnales y de deseos personales, yo digo, no escudriñaron la Escritura. Fíjense en que dice, los profetas como los sacerdotes son impíos. O sea, yo lo miro como unos impíos. Porque un verdadero hijo de Dios va a guardar a Grey, a cual Dios la puso como cuidado. Nosotros debemos entender esto y debemos alimentar las almas con la verdadera palabra de Dios. ¿Sí? Seguimos. Dice en el verso 13, 23-13 de Jeremías, en los profetas de Samaria he visto desatino. Profetizan en el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Esto es lo que dice, ¿no? Lo que está hablando. O sea, son tremendamente malvados, que es lo que quería decir, ¿no? Dice, profetizan en el nombre de Baal, o sea, del diablo, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y los profetas de Jerusalén he visto tropiezo. Cometían adulterios y andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Miren esto. No dejan, o sea, las palabras que usan es para que la persona no se convierta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios convierte. Ahora vamos a seguir avanzando. Pero en el verso 29, un poquitito voy a avanzar, pero hoy vamos a ir otra vez al verso 13. Pero dice en el verso 29, 29, de Jeremías, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esto es lo que decía en este caso Jeremías. La palabra del Señor es tan importante, indispensable, que no puede ser obviada por el cristiano. Aunque aún hoy en día algunos se opongan o le pongan más atención a la filosofía de este mundo y pensamiento de moda. La palabra de Dios tiene que ser alimento, la palabra de Dios tiene que convertir el alma. Por eso cuando Jeremías habla de esta palabra, le estaba hablando de esto. Ahora miren, vamos a seguir en el verso 13. Dice, entonces los profetas, dice así, en los profetas de Samaria he visto desatino. Profetizan en el nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel.
Y los profetas de Jerusalén he visto tropiezo, cometían adulterio y andaban en mentiras, y fortalecían la mano de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjo, o sea, algo amargo, y le haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. O sea, del profeta que tenía que salir la mejor palabra, del que está en el templo, de aquel que tiene que salir la mejor palabra, palabra de Dios que transforma, esa palabra que quiebra la piedra, que muere la piedra, que pulveriza la piedra, ¿sí? Salieron palabras mentirosas. Por eso dice que son peores que los que están en Sodoma y Gomorra. Mírenlo cómo lo compara. Por eso dice, le haré beber ajenjo y haré beber agua amarga de hiel a los profetas de Jerusalén, que con hipocresía salieron sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vana esperanza, habla visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Wow, me paraliza esto que estoy leyendo. Es tremendo lo que está diciendo el Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, o sea, que anda en pecado, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Tremendo. No vendrá mal sobre vosotros. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí, dice, que la tempestad de Jehová saldrá con furor. Y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Quiero ir un poquitito antes, al versículo 18, y viene hablando esto. Si no están en el secreto, si no están buscando la palabra de Dios, si no van a buscar uno como pastor, como líder de iglesia, como ministro de Dios, como quiera decirle, como diácono de iglesia, como diaconisa de la iglesia, no buscamos la palabra de Dios, nosotros vamos a tener tempestades de parte de Dios, porque vamos a hablar cualquier cosa. No estaban atentos a la palabra que Jehová hablaba, no la oyeron. Por eso dice aquí que tempestad de Jehová saldrá con furor, y tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Acordate que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. O sea, lo que está diciendo el Señor, que se va a cumplir sobre todo esto que están enseñando mal y profetizando mal. Por eso hablo de la advertencia, cuando el Señor le dice, escudriñad la Escritura, porque a ustedes les parece que de ella hay vida eterna, en ella hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, o sea, dan el testimonio de la vida eterna. La Escritura debe ser escudriñada, debe ser, masticada, para que vos me entiendas un poco mejor. Debemos empezar a dejar tanto tiempo perdido y comprarte una Biblia de estudio, buscar la palabra de Dios, buscar cada día más de poder encontrarte con el Señor a través de su palabra. ¿Para qué? Para no escuchar toda esta sarta de mentiras que estos mentirosos andan hablando. Ellos tendrán su recompensa, olvídate. Pero nosotros muchas veces damos también palabras mentirosas porque hemos aprendido mal. Todo lo que aprendemos mal lo vamos a dar mal. Entonces vamos a estar también en el mismo juicio. Cuidado. ¿Por qué estamos advirtiendo? ¿Por qué Dios nos viene advirtiendo? Miren lo que dice en el verso 21. Dice el 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo les hablé, mas ellos yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y no habrían hecho volver y los habían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová.
o no? ¿Y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, nadie se puede escapar a los ojos de Dios. Él es omnipresente, Él está mirando todo, está escuchando todo porque todo lo sabe. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por el diablo, por Baal. O sea, cambiaron la gloria de Dios por escuchar a los mentirosos, que profetizan falsamente su sueño. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. O sea, lo que está diciendo el Señor, o sea, si vos soñaste, contá el sueño, no diga, este sueño me lo dio Dios. Contá el sueño. Pero si vos entendés palabra de Dios, contá palabra de Dios. Si fuese palabra de Dios, contá palabra de Dios. No hagas doctrina de tu sueño. No bases tu vida en los sueños que vos puedas llegar a tener. Porque un día comiste de más y soñaste cualquier locura. Y si apuntamos a esto, tarde o temprano seremos destruidos, que es lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como un martillo que quebranta la piedra. No es la palabra de Dios la que transforma. Por eso esto es lo que está hablando, ¿no? Esa palabra que dice que es como martillo, que quebranta la piedra. El martillo golpea la roca hasta deshacer su dureza y convertirla en polvo, ¿no? Convencernos que eso somos, que somos polvo, que no somos dioses, que no le podemos obligar a Dios, polvo nada más. Del polvo venimos y polvo volvemos a volver. Por eso esta palabra de Dios tiene que transformar y golpea ese martillo y quiebra el orgullo, la altivez, derriba la altivez, quebranta al enemigo, prácticamente son eliminados, pero también hace que la persona se convierta de su mal camino. Si la palabra de Dios es palabra de Dios, la persona va a cambiar, va a ser transformada. ¿Qué es lo que le venía diciendo Jeremías? En el verso 29 dice, no es mi palabra como fuego que dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra, o sea que no es que transforma. Por tanto, he aquí que yo estoy en contra de los profetas, dice el Señor Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy en contra de los profetas, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé. Ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o profeta, o sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Le dirás, esta es la profecía, o dijere, ha dicho Jehová. El profeta, al sacerdote, al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre el hombre y sobre su casa. ¿Por qué decía esta palabra? ¿Por qué hablaba esta palabra Jeremías? ¿Por qué le decía? Porque con palabras mentirosas, diciéndole que Dios ha dicho, el Señor me mostró, el Señor me dijo, el Señor me habló. Esto es lo que estaba hablando. Entonces dice, yo no los envié. O sea, cada uno escucha a ver lo que dice el otro para ver qué puede decir. O sea, están esperando que te cuenten algo para decir, el Señor me reveló cómo te encuentras tu vida. Pero no es que Dios te reveló. Estás escuchando que alguien te contó cómo está esa vida. Entonces usás la palabra de Dios como si fuese una profecía para atacar o tratar de cambiar a esa persona porque ya sabes cómo
cómo es la vida porque hay alguien que te lo contó. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está enseñando, en este caso Jeremías, y estaba hablando. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso dice al profeta y al sacerdote y al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada uno a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová. O sea, no digan, nunca más tengan en memoria esto, profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía. Pues pervertiste la palabra del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Mas si dijeren profecía de Jehová, por eso dice así, porque dijiste estas palabras, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a decirlo, no digáis profecía de Jehová. O sea, yo le estoy diciendo, no digan que yo lo dije cuando ustedes están escuchando la palabra que otro le está contando. Por tanto, he aquí que yo echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros ofrenda perpetua, eterna confusión que nunca borrará el olvido. Miren qué palabra, qué tremendo lo que dice Jeremías, lo que está hablando, lo que está diciendo, lo que está realmente, me olvidaré que de que ustedes por completo, leo la Nueva Traducción Viviente, los expulsaré de mi presencia junto con esta ciudad que les di a ustedes y a sus antepasados. Le decía esto al pueblo de Israel. Y los haré objeto de burla y su nombre será infame a lo largo de los siglos. O sea, va a ser una cosa aberrante, una cosa tremenda, porque tarde o temprano todo lo que profetizan mal, todos los que engañan con lisonja al pueblo de Dios, caerán, hermanos, porque vendrá juicio. Por eso nosotros tenemos que tener también esto. Y yo quiero que vayamos en este caso, Segunda de Pedro, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, esto lo habla, el Señor le habla. Recuerden que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, ¿sí? A fin que todo hombre de Dios sea perfecto, totalmente preparado para buena obra. Pero la palabra de Dios. Ahora, miren esto lo que dice, en este caso Pedro, en el capítulo 2, en Segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 19, bien digo, 19 en adelante, dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados, ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso que la palabra de Dios siempre nos va a llevar a que nosotros sepamos que la palabra de Dios habla la vida eterna, que de ahí depende la vida eterna que nosotros vamos a tener con Él. Porque cuando uno escudriña la Escritura, cuando uno aprende de la Escritura, cuando uno vive dentro de esa Escritura, no desea pecar. No vive pecando, no tiene el deseo, porque conoce al Dios de la palabra, conoce al Dios viviente, conoce al Dios todopoderoso. Esto es algo que nosotros debemos tener presente. Las advertencias, cuando habla sobre escudriñar las Escrituras, es un llamado de atención, es un cartel inmensamente que se prende, porque dice escudriñar la Escritura, porque en estos tiempos, iba a acontecer esto, de que se iban a levantar muchos que iban a engañar, si fuese posible, hasta los escogidos de Dios. Por eso yo quiero decirte en esta tarde la importancia de que vos leas la palabra de Dios, pero que la escudriñes. Porque la lees como un libro y la pasás por encima, nunca la vas a entender.
Pero cuando escudriñas la Escritura, comenzás a alimentarte de Dios, tu vida comienza a crecer, comienza a experimentar la gloria de Dios, comienza a experimentar la grandeza de Dios, comienza a experimentar el poderío de Dios, comienza a experimentar el amor verdadero de Dios que transforma, que transforma. ¿Por qué? Porque como dijo Isaías en el capítulo 55 de Isaías, si me acompañás, dice, esto lo decía inspirado por Dios, ¿no? El profeta Isaías en el capítulo 11, dice, así será mi palabra, que sale de mi boca. Cuidado esto, que sale de la boca de Dios. ¿Sí? No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, esa palabra produce cambios. La palabra de Dios produce cambios. La palabra de Dios alimenta nuestra vida. La palabra de Dios nos hace ser perfectos, preparados para toda buena obra, para vivir adorando y agradando a Dios, para vivir exaltando el nombre de Dios y para no ser engañados. Que Dios te bendiga. Y que en esta tarde, esta palabra que hemos estado escudriñando, que hemos estado leyendo, que estuvimos aprendiendo, la pongamos por obra, ¿sí? Tratemos de estudiar la palabra de Dios, hermano, esforzate, invertí tiempo, deja el celular, apaga la televisión, apaga todo y agarra la Biblia, léela detenidamente, detalladamente, comenzá a estudiarla, a leerla y vas a ver toda la gracia de Dios y toda la gloria de Dios y toda la grandeza del Señor de una manera poderosa, de una manera gloriosa y maravillosa. Amados, no nos quedemos, escudriñemos. El Señor nos viene advirtiendo. Hay una advertencia verdadera de parte del Señor para con nuestras vidas y nosotros no podemos dejar de escucharla y de ponerla por obra. Necesitamos nosotros poner por obra todo lo que el Señor nos está enseñando. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios bendiga a sus hijos. Oramos a Dios. Amado Padre, Dios de los cielos, qué hermoso es poder estudiar tu palabra. En verdad, Señor, hoy has hablado una palabra tan tremenda y tan profunda en nuestros corazones. Has hablado de una forma tan gloriosa en nuestra vida que la verdad que llama la atención. De qué manera Dios estás obrando para enseñarnos, para podernos llevar a comprender y a conocerte a través de la Escritura, Señor. Inmensamente gracias por tu gran amor y tu misericordia. Sé que estos tiempos son maravillosos y no son tiempos perdidos lo que estamos estudiando tu palabra estos días martes y los martes que vendrán. Y seguiremos adelante, no nos vamos a detener de dejar las prédicas en YouTube, Señor, y las enseñanzas en YouTube para que pueda la gente poder comprender, Señor, en un tiempo peligroso. Por eso decía tu palabra, mira que nadie os engañe, mira que nadie os engañe. Gracias, Señor, por hablarnos, por enseñarnos y por llamarnos a la atención una vez más, Señor, en estas advertencias en el Nuevo Testamento. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia del Señor, que Dios le bendiga. Continuamos entonces el día martes, 19 horas, estudiando nuevamente la palabra de Dios. Paz de Dios.